Venga. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? Sí, Ok. ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción? sí, también. Da ejemplos de lo que consideras actos de corrupción. Ve, por ejemplo, cuando te para la patrulla y das mordida para que te dejen ir, eso es un acto de corrupción. Y te encargo con eso. ¿Algún otro ejemplo? Sí, también. Yo creo que cuando metes a familiares a un trabajo, eso es un acto de corrupción. Eso se llama nepotismo, es correcto. Nepotismo. Ok, muy bien. He escuchado eso. ¿Dónde consideras que se cometen más actos de corrupción? ¿En el gobierno o en las empresas? Yo creo que en el gobierno. ¿En el gobierno más? ¿Por ser el gobierno mexicano? Sí, más que nada, no solamente mexicano, cualquier gobierno latinoamericano. Latinoamérica. Sí. ¿Por qué crees? ¿Por la pobreza? Más que por la pobreza, por egoísmo. Yo creo que a ellos no les importa la pobreza y simplemente les importa a ellos estar bien. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? Sí. ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción? Sí. Da ejemplos de lo que consideras actos de corrupción. Pagar para que te saquen el INE o pagar para que te saquen la licencia de conducir. Ok. ¿Dónde consideras que se cometen más actos de corrupción? ¿En el gobierno o en las empresas? En el gobierno. ¿En el gobierno? ¿Por qué crees? ¿Porque es por mexicano? O sea, ¿por el gobierno mexicano específicamente? La verdad, sí. Ok. ¿Por qué sucede la corrupción? ¿Por qué crees? Yo creo que sucede por el interés de los altos mandos, por el dinero, más que por el interés personal de las personas, cabe la redundancia. Ok, muy bien. O sea, gracias. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? No, No. ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción? pues sí, un par de personas sí. Ok. Da ejemplos de lo que consideras actos de corrupción. Pues actos de corrupción quizás lo que es como tomar ventaja de ciertas posiciones, quizás tomar ventaja de ciertos contactos para, vaya, digamos las clásicas palancas y quitando de eso yo diría que poco más. Ok. ¿Dónde crees que se cometen más actos de corrupción? ¿En el gobierno o en las empresas? Mira, yo te diría que en ambas partes por igual, ya que las empresas todo se basa bajo un régimen digamos como de... O sea, está como, digamos, el jefe y bajan todas las ramas. Entonces, en ese sentido, para poder escalar al jefe, las ramas hacen corrupción. Ok. Pero vaya, lo más sonado es el gobierno, y el gobierno, aunque no se diga mucho, es también como una empresa. Entonces yo diría que pues, Ok, el gobierno. de acuerdo. ¿Y el gobierno, en tu parte, crees que es por específicamente el mexicano o en todos los gobiernos? Yo diría que en todos los gobiernos, la verdad me costaría mucho que cualquier, digamos, organización o vaya sujeto que tenga poder sobre un país simplemente esté todo limpio. Eso no sucede en ningún sitio, por más que se pinte que México es el más corrupto, en todos lados existe. Ok, de acuerdo. ¿Y por qué crees que sucede la corrupción? Yo creo que sucede simplemente porque quizás da un poco de flojera hacer las cosas, digamos, de manera honrada, pero también no los culpo en el sentido de que es hacer las cosas fáciles, ya que, no sé, tengo cierto contacto, puedo escalar a cierta posición, en cierta posición si hago ciertas cosas, tengo contacto con otro más arriba de mí, puedo escalar, y al final lo que todo el mundo quiere es poder, entonces, pues, a veces son solo los pasos que hay que seguir. Ok, ¿y crees que eso sucede porque no le dan la gravedad o que no consideran que es algo muy grave porque se ve mucho? Yo considero que es porque al final, si yo estoy bien, ¿qué importan los demás? Ok, de acuerdo, muy bien. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? No, Nunca. nunca. ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción? Sí. Ok. Da ejemplos de lo que consideras actos de corrupción. Soborno Ok, y, no sé, evasión de impuestos. ok, bueno. ¿Dónde consideras que se cometen más actos de corrupción? ¿En el gobierno o en las empresas? Gobierno. En el gobierno. ¿Crees que es por el gobierno mexicano específicamente o en todos los gobiernos? Gobierno mexicano específicamente en este contexto. Ok. Perdón. ¿Y por qué crees que sucede la corrupción? ¿Por qué crees que se hace? Porque hay un manejo malo de impuestos y de jerarquías. Ok, o sea, ¿crees que es por poder que la gente abuse de sus posiciones? ¿Y eso crees que lo hacen mucho porque no consideran que es algo grave ya que todo el mundo lo hace o que es muy sonado? Ajá. Ok, va. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? No. Nunca. ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción? No que recuerde, pero asumo que en algún momento se va a presentar. Ok, de acuerdo. Da ejemplos de lo que tú consideras corrupción. Pues trincheras a abusar de tu poder, o sea, hacer que tu poder sea más que lo que otras personas tienen. Ok. O sea, ¿crees que es por... siempre se basa en que estoy en una posición y puedo abusar de mi poder? Pues no siempre, pero normalmente se basa en eso, sí. Ok, de acuerdo.
¿Y dónde consideras que se cometen más actos de corrupción? ¿En el gobierno o en las empresas? Honestamente está difícil decir porque pues no estoy, o sea, jamás he estado directamente relacionado con ninguno de los dos, pero conociendo el como panorama actual de México, asumiría que en el gobierno, pero todo está conectado, así que en ambos. Ok, de acuerdo. ¿Crees que eso del gobierno es específicamente en este gobierno mexicano o es en general en los gobiernos? Pues creo que tenemos, o sea, desde que se fundó México ha habido corrupción Ok. y ha habido hasta el aumento, pero siempre todos los gobiernos y en este pues no ha bajado. Ok, de acuerdo. ¿Y por qué crees que sucede la corrupción? Pues creo que siempre son intereses y pues creo que eso ya es probablemente hasta algo de condición humana. Estamos como condicionados a aprovechar de los demás, por lo menos cuando no estamos educados lo suficiente, que es algo que vivimos en este país. Y pues sí, o sea, la diferencia de condiciones fuerza a alguna gente y simplemente le da la plataforma para otros aprovecharse de los que no tienen la posibilidad. Ok, muy bien. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? Lamentablemente sí. Sí. ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción? Sí, tanto familiares como mis amigos. Ok. Da ejemplos de lo que consideres un acto de corrupción. Como ejemplo podría ser la famosa mordida que le das a los tránsitos para que no te adjudiquen una infracción. Ok. ¿Dónde consideras que se cometen más actos de corrupción? ¿En las empresas o en el gobierno? Considero que en ambas, tanto el gobierno cuando se roba o toma dinero que no es destinado para ellos, y en las empresas que le da el dinero al gobierno para evadir leyes o para evadir impuestos o cualquier cosa. Ok, de acuerdo. ¿Y crees que está en el caso del gobierno, crees que es por el gobierno mexicano o en todos los gobiernos? Considero que es en todos los gobiernos, pero donde es más notorio yo considero que es en México porque es donde tenemos el contexto real. Ok. ¿Y por qué crees que sucede la corrupción? Yo creo que sucede por deshonestidad principalmente y por falta de principios. Ok. Muy bien. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? Sí, ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción? efectivamente. Da ejemplos de lo que tú consideres actos de corrupción. Todo lo que tenga que ver con evadir la ley o los valores, principios de una persona correcta. Ok. ¿Dónde consideras que se cometen más actos de corrupción? ¿En el gobierno o en las empresas? En las empresas. ¿En las empresas? ¿Por qué? Por buscar el beneficio económico. Ok. ¿Y por qué crees que los empresarios se sienten sobre la ley y se sienten un poco más altaneros a la cuestión de clases sociales, que tienen más contactos con el gobierno? ¿Por qué crees que realmente sucede en las empresas? Porque lo tienen. Tienen más contacto con el gobierno y tienen más poder económico. Ok, muy bien. ¿Por qué crees que sucede en general la corrupción? Avaricia. Avaricia de poder o de economía o de relaciones. Falta de principios, básicamente. Falta de principios. Ok, muy bien. Va. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? No. Nunca. ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción? Sí. Ok. Da ejemplos de lo que tú consideres corrupción. Pues sobornar, pedir algún favor, a cambio de dinero o cosas así, cosas que no son justas o legales. Ok. O sea, en general, la ilegalidad la consideras corrupción. Sí. Ok. Y la injusticia también. Ok. ¿Dónde consideras que se cometen más actos de corrupción? ¿En el gobierno o en las empresas? Creo que en las dos. Depende mucho de quién esté al mando, pero creo que suena mucho más el gobierno. Ok. Entonces yo creía que en el gobierno. ¿Y el gobierno lo dices porque es el gobierno mexicano o en general en los gobiernos? Creo que en general. En general. ¿Por qué sucede la corrupción o por qué crees que sucede la corrupción? Pues porque puede ser algo que considera una solución fácil y pues van por ese camino. Ok, o sea, ¿crees que es por la facilidad, por lo común que es y por lo poco grave que la gente considera usualmente que es la corrupción? Sí. Ok. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? Sí, se han cometido actos de corrupción. ¿Conoces a alguien que haya cometido un acto de corrupción además de ti? Conozco gente que ha Ok. sido corrupta. De acuerdo. De ejemplos de lo que tú consideres acto de corrupción. El simple hecho de dar mordida cuando te para un tránsito o que una empresa dé también mordida, ya sea de que como un seguro social o algo así, entra Ok. en corrupción. De acuerdo. ¿Dónde consideras que se comete más corrupción? ¿En el gobierno o en las empresas? Yo creo que las empresas sí cometen suficientes actos de corrupción, e incluso más que el gobierno en Ok. general. Ok. ¿Y por qué crees que sucede la corrupción en general? Yo creo que sucede porque al gobierno le falta
entre comillas, agilizar los trámites. Entonces, a veces necesitas sacar algo rápido o conseguir algo rápido y un trámite te toma mucho tiempo, entonces es ahí cuando cometes tu acto de corrupción. Muy bien.